Ya inicié la grabación. Ya les comparto. Listo. Ahí les estoy proyectando una pequeña agenda eh, de esta semana. Vamos a ver respaldos y tal vez si nos da chance vemos auditoría y vamos a hablar sobre el avance del proyecto. También ahí les subí una guía, se me olvidó ponerla acá, hay una guía para el proyecto. Le puse guía para el proyecto. Eso posiblemente lo vamos a estar hablando después del receso. Concentrémonos en el tema de respaldos. Allá por los años 2000, más o menos, hace 20 años, un poco más, eh, yo trabajaba por una compañía que es, ¿verdad? Es una compañía transnacional. Y esta compañía en ese año nos tocó implementar la ley SOX. Eh, hay otras compañías que tienen COVID, ¿verdad? COVID con T, ¿verdad? Eh, que es algo muy grande, muy completo. Algunas empresas pues solo implementan una parte, es todo un marco de referencia, se le conoce como la gobernanza de TI. Ustedes lo pueden ahí investigar. SOX también lo pueden investigar si los que quieran hacerlo. SOX viene de Sarbanes Oxley, que son los apellidos de dos senadores en Estados Unidos, el senador Sarbanes y el senador Oxley. Eso se debió, o esa ley se hizo por, por fraudes como los que están ahora en las noticias, ¿verdad? Por fraudes y cosas raras con las empresas. En Estados Unidos las empresas maquillaban tal vez, si se dice, maquillaban, no sé, los que han visto, los que tal vez algún momento han visto Betty la Fea, maquillaban, yo lo he visto 2 veces, ok, maquillaban los informes, ¿verdad? Entonces, hacían aparentar que la empresa estaba muy sólida, que estaba muy bien, pero en realidad estaban maquillando los informes financieros. Entonces, estas empresas cotizan en la bolsa y obviamente ahí los accionistas pueden ver, valga la redundancia, sus acciones. Entonces los accionistas estaban contentos porque veían que todo estaba bien, sus acciones estaban bien y todo. Lo que ellos no sabían era que las empresas estaban maquillando, estaban aparentando y en realidad las empresas estaban quebradas, ¿verdad? Aquí han ocurrido varios casos, ¿verdad? Está hablando de Estados Unidos, pero aquí han ocurrido varios casos, si no me equivoco, el Banco Anglo, otra empresa por ahí, Jamber, y no sé si esta empresa Aldesa, que es una empresa de inversiones, ahí no sé. Varios casos que ahorita no los tengo presentes. Eh, y estas que están ahora en las noticias, pues no, más bien estas más bien tienen demasiada plata. Estas no es que están quebrando, sino que más bien les sobra la plata, ¿verdad? El problema aquí es otro. Es otro. Ok, por qué les comento todo esto? Bueno, estos senadores quisieron poner orden en esto. Entonces, lo que hicieron fue crear una ley que incluso llega hasta el punto de penalizar con cárcel algunos delitos, ¿verdad? Y la ley va hacia el tema financiero, hacia la parte financiera, hacia la finanza, ¿verdad? Pero ustedes saben que FTI y finanzas, pues, son un matrimonio. O sea, todo lo que es la parte financiera de una empresa
toda la parte de los estados financieros y todo eso, la parte contable y todo eso está automatizado. Entonces, por lo tanto, la ley también incluye a TI. Entonces, por decir algo, ellos tienen políticas. Yo tenía a mi cargo, en ese caso, después de que implementamos la ley, yo tenía a mi cargo 36 políticas. De toda la cantidad de políticas que la ley tiene, yo tenía a mi cargo 36. Una de ellas era una política de respaldos. ¿Verdad? Entonces, ¿pero por qué en Costa Rica? Bueno, porque Costa Rica y en todo el mundo están las transnacionales, ¿verdad? Entonces, si la transnacional está aquí, pues la ley viene hasta aquí, ¿no? No importa dónde esté la empresa, pero tiene que cumplir con esa ley. Y dependiendo del fraude, dependiendo del delito, puede ser incluso penalizado con cárcel. Entonces ellos vigilan una serie de aspectos, todo, yo diría que todo, ¿no? La parte de los estados financieros, la parte de los activos, son muy rigurosos en el control de activos. Nada de aquello de que yo llego a la oficina y agarro una UPS y me la echo al hombro y me la llevo. Que tomo una UPS y la eché en un bolso y me la llevé y nadie se dio cuenta. Agarré un teclado, un mouse y un disco duro y desapareció por obra de, por misteriosamente. Entonces, un control de activos muy riguroso, un control muy riguroso sobre el tema de los estados financieros, un control sobre todo el tema de los respaldos, controles sobre el desarrollo de software, sobre las contrataciones, ¿verdad? Ahí no es así como tan fácil, digamos que vas a contratar a alguien y a mí una vez un proveedor llegó y me dejó en el escritorio una jarra, una cosa así. Y bueno, me fue feo por esa jarra, porque me dijeron, desaparezca eso y dígale a ese proveedor que no le vuelva a traer nada, ¿verdad? Y de esos proveedores que acostumbran para Navidad a mandar botellas de vino y esos canastas que mandan llenas con cosas, ¿verdad? Perdón, nada de eso, nada de eso. Nada de dádivas, ¿verdad? Nada de dádivas, ni chiquitas ni grandes, ni favores, ni nada de eso. Perdón. Entonces, esta ley, al igual que otras y normativas y todo eso, hay que cumplirlas y hay que acatarlas obligatoriamente. Entonces, si ustedes llegan a trabajar a una empresa de esas, ahí se van a acordar de mí. O si ya trabajan algunos. Algunas. Son fuertemente auditadas. Son fuertemente auditadas y pueden ser auditorías internas o pueden ser auditorías externas, ¿verdad? Por ejemplo, Deloitte, ¿verdad? Bueno, no sé, ya no me acuerdo cómo se escribe. Deloitte, Ernst & Young, ¿verdad? Ernst & Young, una serie de empresas que hacen auditorías externas, ¿verdad? Que se contratan para eso. Más la auditoría interna de la empresa. Entonces, de tal manera que yo estaba siendo auditado constantemente. Mis auditorías, a mí me hacían auditorías cada 3 meses, cada 6 meses. De fijo, el regalo de Navidad era una auditoría todos los diciembre, ¿verdad? Entonces, el tema de las licencias, ¿verdad? Si usted o sea, es súper delicado que usted lo encuentre pirateando, que tenga licencias que no están a derecho. Y todo, ¿verdad? Todo, absolutamente todo. Entonces, cuando usted llega a trabajar, cuando usted lo contrata, lo primero que le dicen es, le da un documento y le dicen, léase ese documento. Es lo primero. Léase ese documento y fírmelo. Donde es como un contrato donde usted se compromete a cumplir con una serie de cosas. Entre ellas, por ejemplo, no usar las computadoras para asuntos personales. Entonces, por ejemplo, es prohibido que usted tenga en su computadora de la empresa fotos familiares, fotos personales, documentos o cosas personales, ¿verdad? Como algunos empleados que tienen trabajos por otro lado y los tienen en las computadoras de la empresa, los que tienen las tareas y las cosas de los hijos,
los que utilizan las impresoras para imprimir la tarea a los hijos, los que hacen todo tipo de cosas, ¿verdad? Con las computadoras de la empresa y con la internet, ¿verdad? Entonces, es cierto que Oracle y todo motor de base de datos tiene un apartado ahí, tiene una herramienta, una facilidad para hacer auditorías. Pero las auditorías van más allá de eso, sino que las auditorías son toda una política, una normativa que se puede tener, que se debe tener en una empresa y que esas auditorías están vigilando que esas normas se cumplan, como por ejemplo las empresas que tienen las ISO, por ejemplo una normativa ISO. Entonces las auditorías llegan a cumplir a ver si se está usando con la normativa ISO tal. Así es esto, digamos, usted tiene la empresa y tiene SOX, por ejemplo. Entonces las auditorías van a llegar a ver que usted esté cumpliendo con todas las políticas de SOX, con lo que SOX pide, ¿verdad? Entonces los respaldos es algo que para ellos que es crítico en la compañía, es crítico. Entonces siempre va a estar los auditores detrás de los respaldos. Y el respaldo es algo que le compete tal vez a un DBA o a cualquier persona que tenga a cargo de eso, ¿verdad? Cualquier persona del departamento de TI. Y por ende, pues también tiene responsabilidad el gerente de TI, ¿verdad? Nada más regálenme un segundo porque se dejó venir la lluvia y tengo un asuntito aquí que hacer nada más. Listo. Había dejado el carro abierto. Bueno. Entonces, digamos, cuando uno trabaja en un departamento de TI, una empresa pequeña, mediana o grande, ya sea que uno sea el encargado, el director, el gerente de TI, o ya sea que uno sea el DBA, o ya sea que si uno tiene la responsabilidad, por ejemplo, de hacer los respaldos, hay que tomar en cuenta que eso es algo muy crítico, o sea, algo muy delicado. Por varias razones. Una, pues no solo por la auditoría, sino porque qué pasa si hay un desastre y usted no tiene respaldos. Verá, ¿qué pasa si hubo un incendio, si hubo un terremoto, si hubo una inundación y usted no tiene respaldos, ¿verdad? Digamos que un tarro, usted lo puede recuperar en el sentido que si usted tenía un tarro y se le quemó, usted puede ir y alquilar un tarro en la nube, ¿verdad? Como un caso como esto que estamos viendo acá. O sea, usted puede ir y ahí se le quemó el tarro o se le metió el agua y usted alquila un servicio, un hardware en la nube y pide el tarro que usted quiere con la configuración que usted quiere y ya está, o se va y se compra un tarro físico. El problema son los datos, ¿dónde los tiene? ¿Va? ¿Dónde los consigo? ¿Verdad? Entonces, a la hora de un desastre, necesitamos tener un backup. Necesitamos tener backup porque entonces con ese backup nosotros vamos a ir a conseguirnos un equipo nuevo o vamos a conseguir un equipo después del desastre y vamos a ir a restaurar ahí nuestro backup. Vamos a tomar nuestro backup y lo vamos a restaurar y ya tenemos todo ahí instalado. Nada más para mencionarles, por ejemplo, una empresa en la que yo trabajaba, bueno, en esta misma empresa que les digo, se inundaba, ¿verdad? Y cuando se inundaba, el agua a veces llegaba hasta como a 1 metro de altura. Se habían quemado equipos por rayos, ¿verdad? Por tormentas eléctricas, ya se nos habían quemado varios equipos, hubo que instalar un pararrayos. Había vandalismo, ¿verdad? Robo de cable para vender el cobre. En 3 ocasiones se nos robaron el cable.
para vender el cobre. Y también en vandalismo, había mucha huelga, por ejemplo, habían huelgas, había un sindicato. Y una vez un desempleado que estaba muy resentido, agarró una piedra bien grande y se la tiró encima a la computadora que estaba en la caseta del guarda, ¿verdad? Entonces, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, cuando habían huelgas, yo no me podía acercar a la oficina, entonces yo trabajaba desde mi casa. Entonces yo tenía que tener mi información respaldada, guardada en la nube o en algún lado, para poderla accesar desde mi casa, por ejemplo, y no acercarme a la oficina. Profe, disculpe. Sí, señor. No hay problema. Pero es que va fuera de tema, pero es que tenía la duda de cuándo las notas de los exámenes, para cuándo están. Es que no sé si ya lo mencionó. No. Es que nos dan 15 días y yo siempre me apego hasta el último día. Ok. No, sí, gracias. Sí, tranquilo. Hay 15 días máximo, entonces ya para ir en 8. Dios quiere. Según dice el reglamento, bueno, yo no me he leído el reglamento, pero eso es lo que nos han dicho en las reuniones. Ok. Vamos a ver. Si yo tengo respaldos, yo puedo perfectamente ante un desastre tomar alguna acción que me permita a mí continuar trabajando, porque yo puedo restaurar mis datos y mis sistemas y todo. ¿Okay? Entonces, el tema de hoy trata sobre eso, ¿verdad? No hay que perder de vista, digamos, esa parte, digamos, sobre todo si somos nosotros los responsables. Hay que tener claro que podemos nos van a pedir cuentas, ¿verdad? Tiene que haber algún manual de procedimientos para respaldos. Si no es una política, como en este caso es una política porque es una compañía transnacional que está bajo una ley. Pero si no hay nada, debería haber por lo menos aunque sea un pequeño manual, un pequeño instructivo que diga cómo hacer los respaldos. Los sistemas, digamos, cuando se hace un sistema, debería por lo menos tener algunas indicaciones de cómo se debería respaldar esa base de datos. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, digamos, en el caso de SOX, que la conozco bastante bien. En realidad, COVID solamente la he escuchado y la he estudiado, pero no conozco. Y hay otras, una serie más de normativas que algunas empresas deben cumplir, ¿verdad? Entonces, nosotros en Oracle podemos hacer respaldos utilizando las herramientas que tiene Oracle, que son varias. Y vamos a empezar a verlas hoy. No vamos a verlas hoy todas, pero sí vamos a empezar a verlas. Entonces, en la carpeta que les subí, que se llama Material Semana 6, el primer archivo que dice comandos respaldo, en realidad ese no da mayor cosa. Sería el segundo, el que dice comandos para respaldos versión 4. Y tiene una serie de pasos ahí empezando en el 0 y hasta el 7, ¿verdad? Entonces lo vamos a ir haciendo paso a paso, ¿verdad? Dice que debemos crear una carpeta que se llame respaldo en la unidad C. Entonces lo que hacemos es ir a la unidad C y crear la carpeta, ¿va? Entonces creamos una carpeta que se llame respaldo. Eso es lo primero que hay que hacer. Vamos, tienen que irme siguiendo ahí paso a paso. En el paso número 1 dice crear un directorio, un create directory, que se llame backup 05. Yo le puedo poner como yo quiera. De hecho, ahorita cuando lo creamos le vamos a poner 06 para que sea la semana, el número de la semana, ¿ok?
Bueno, y aquí tiene unos comentarios. Dice, esto lo hacemos conectados con SQL Plus, Rayanolog y lo que ya nosotros hemos hecho otras veces. Entonces, ya una vez que tienen la carpeta y se van a la línea de comandos y se conectan como SQL Plus, Rayanolog. Sí. Entonces ahí lo que van a hacer es crear vamos a ver. Entonces dice que el paso número 1 es un create directory backup. Le vamos a cambiar el 05 por 06. Backup. Backup es respaldo, ¿verdad? Backup 06. Haz comillas y le decimos la ruta de nuestra carpeta. Se llama respaldo. Respaldo. Cerramos comilla, punto y coma. Entonces lo que estamos haciendo es creando un directorio con Oracle que se llame Backup 06, pero ese es un nombre lógico que yo voy a usar para hacer los respaldos. En realidad el nombre físico es la carpeta respaldo que está en C. Y cuando yo haga el respaldo va a quedar en esa ruta, ¿verdad? Entonces el Backup 06 es simplemente un nombre lógico. Así como cuando creamos un table space, ustedes ven que el table space es un nombre lógico. El nombre físico es el data files. Me faltó. Ahí lo está diciendo el comentario que me conecte como SysDBA. Y ahora le damos flechita para arriba y lo creamos. Dice que ya fue creado. Bien. Sí, estamos bien. Vamos pura vida. Viento en popa. Ahora dice, dele permisos. Entonces hacemos gran de escritura. Entonces write on directory backup 06 tú y le decimos al usuario al que le vamos a dar permiso. En este caso le vamos a dar a HR. Dele permisos de poder escribir sobre este directorio a este usuario. Ok. Dice que ahora le sacamos una copia a la tabla de employees. Lo podemos hacer aquí también. Entonces decimos create table no le vamos a poner ejemplo, le vamos a poner sí, pongamos el ejemplo as select asterisco from employees. Entonces lo que hace es que le saca una copia idéntica a la tabla employees con datos y todo, ¿verdad? Porque ven que es un select. Dice que ya existe, ¿no? Bueno, en mi caso, ¿no? Drop
Bueno, es que es HR, ¿verdad? Entonces, aquí le van a escribir hr.employees. ¿Ok? Bueno, estoy trabajando mal. Vamos a borrarla. Drop table. Drop table, ejemplo. Borrémosla. Ok. Vamos a salirnos con exit y le vamos a decir que se conecte. Y vamos a conectar como HR para hacer esa parte. Ok, ahí estamos como HR. Ahora sí, le creamos la tabla ejemplo, pero la creamos dentro de HR para no crear nada dentro de SYS. Ahí la creamos, pero ya la creamos dentro de HR. Entonces aquí esta parte donde dice sacar esa copia, pues es dentro de HR, ¿verdad? Exportamos la copia que hicimos de employees con el siguiente comando. Entonces usamos este comando tal y como está acá para exportarla. Pero si se fijan, aquí dice C, 2 puntos. Es decir, que no podemos estar ahí donde estamos. Muchas veces cometen ese error y me dicen, profe, pero ¿por qué me da error? Porque no se hace dentro de SQL, se hace afuera. Ok, se hace aquí, ¿verdad? Pero, bueno, hay que quitarle esa C, ¿verdad? C 2 puntos y la raya. Ya lo voy a agrandar la pantalla. Entonces, este comando lo que me va a hacer es exportar la tabla con todos los datos de la tabla ejemplo y me lo va a hacer, me lo va a respaldar, ¿verdad? XDP, ¿verdad? Export DP, el nombre del usuario con la contraseña, directory, la palabra directory igual, aquí no sería backup, aquí sería backup 06, así se llama nuestro directorio, recuerden el directory que creamos, le pusimos backup 06. El down file es un archivo donde va a quedar mi export. Estos archivos son de extensión dump, ¿verdad? Entonces sería dump, pero se escriben como DMP. Entonces aquí hay varias cosas que tenemos que saber. Es un export, el usuario con contraseña, el nombre del directorio, el nombre de donde va a quedar el respaldo y las tablas que querramos, pero escribiéndole tables. Y aquí yo le puedo poner punto y coma y ahí le pongo todas las tablas que yo quiero, para que me haga varias. Pero siempre y cuando yo le indique aquí tables. Le dan enter. Y se pegó. Bueno, él da error ahí. Sí. ¿Cómo fue que le salió ese disconnected from Oracle? ¿A dónde lo viste el desconecte? Después de la tabla creada. Ah, es porque yo estaba
No, no sé, estoy perdido. ¿Dónde? En SQL. Vamos a ver. Eh, ¿Dónde fue? Mm, Se conectó con HR, ¿verdad? Luego crea la tabla Ajá, y luego sí, y luego, conecta. ajá, ¿Cómo le salió dice, a escribir? no, yo no le escribí nada. No, Mm, no, yo no le escribí nada. Yo solo le di exit. Tal vez sería eso. Le di exit y... Pero es que yo no sé dónde lo vio usted. Vamos a ver. Porque eso tiene que haber sido en SQL. mm, Sí, pero eso ella, el sistema lo pone. sí, es que yo lo acabo de ver después de la tabla creada y me salió ese disconnect. Ok, pero te la creó, sí. Sí, se me la creo. Mm, y qué raro. ¿Y el backup ese que estamos haciendo te sirve? No lo he empezado todavía. Es que como me estaba fijando, yo decía que raro, porque no me sale disconnected. No sé, sí, quién sabe, yo no me di cuenta. Sí, no. Bueno, voy a intentar lo otro, profe. Gracias. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer esta línea ahora, la línea del export? Sí, correcto. Ok. ¿Los demás cómo les fue? ¿Les funcionó o no? No, no, no funcionó. A mí sí me funcionó. ¿Sí te funcionó con HR? Sí. Qué dicha, ¿eh? Que a mí no me funcionó. En este caso, como a mí no me funciona, yo lo voy a hacer con System, que puede hacer con System. Entonces le ponen acá System y le escriben la contraseña. ¿Eh? Ups. Ah, es que ya existe. Eh, ya existe el DMP. En mi caso ya lo tengo. Entonces, yo lo que hago es que voy acá a la carpeta. Cuando ya el DMP existe es un problema. Lo ven, aquí está ejemplo. Lo voy a eliminar. Ok, ya lo eliminé. Entonces, aquí lo creo. Y ahora sí, noten cómo en algún momento él va a decir cuántos datos, cuántas filas de datos respaldó. Vean que dice que fueron 107 filas, que es justamente la cantidad de filas que tiene esa tabla. Dice que fue exportado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tienen que aprender un toquecito, los que no saben, un toquecito de DOS, ¿verdad? Los que ya saben de, por ejemplo, de Linux, no es tan difícil, porque es muy parecido. Entonces hay varios comanditos, por ejemplo, el cd, que es para cambiarme de directorio. Yo le doy cd de change dir y le doy acá el directorio donde me quiero ir. Y quiero pasar para el directorio de respaldo con el cd. Ya estoy ahí. Y ahora le hago dir. Y ahí dice que hay un archivo que se llama ejemplo.dmp, que fue creado el 21, bueno, el 22 a las 2:41. Este ejemplo de MP, que tiene 110K, 110.592K. Si yo tuviera una llave
o un disco externo, o una ruta, no sé, cómo pasarlo a una nube o algo así, yo lo puedo hacer con un copy, ¿verdad? Yo le doy copy, le digo ejemplo, punto DMP, y le digo la ruta donde lo quiero mandar, por ejemplo, un F algo, F backslash copia, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me lo quiero llevar para otro lado y cabe en una llave malla, entonces yo lo puedo copiar. Yo sé que ustedes dirán, pero profe, ¿por qué no lo hace en Windows? Bueno, sí, usted lo puede hacer en Windows, pero digamos, los DBAs y las personas que hemos trabajado mucho tiempo en esto, usamos mucho la consola, ¿verdad? Y a la hora de automatizar esto, para automatizarlo hay que hacerlo mejor, hay que hacerlo a nivel de comando, no modo gráfico. Entonces hay que saber los comandos. Entonces yo aquí le digo que me copie ejemplo.dmp a un destino ahí que yo le indique. Si lo que quiero es copiar todos los que tengo ahí, le doy asterisco, ¿eh? Asterisco.dmp y me copia todos los export que yo tengo ahí. Ok. Entonces, por ejemplo, yo una de las cosas que hacía, que por supuesto no se las recomiendo a nadie, era que yo hacía el export y lo copiaba después a una llave, me lo llevaba para la casa. Como era empleado de confianza, entonces salía a las 5 del trabajo, llegaba a la casa y seguía trabajando en la casa. Cuando ya hacía lo que tenía que hacer, le volvía a hacer, bueno, en la casa tenía que hacer un import, ¿verdad? Porque esto es un export, en la casa yo hacía un import. Hacía todo lo que tenía que hacer y después le hacía otro export y me lo volvía a llevar para la oficina el día siguiente, ¿verdad? Entonces es un copy, por ejemplo, copy ejemplo.dmp y un destino ahí. Por ejemplo, acá yo creo que tengo una que se llama backup, no recuerdo. Bueno, lo puedo mandar a la carpeta Oracle que tenemos ahí. Lo mando para Oracle, por ejemplo. Dice que un archivo fue copiado. Entonces con el CD yo me voy a Oracle. Estoy en Oracle y ahí le hago dir. Y aquí por algún lado aparece, lo ven, ejemplo. Aquí está. Entonces ahí yo hice un export y lo estoy copiando a otro lado, a otro destino. Sí, no sé cómo andamos. Verá, yo les hice esta parte, le di los pasos para hacer el respaldo. Lo que no les doy son los comanditos estos. Pues ustedes tienen que, los que no lo saben, pues tienen que ahí anotarlos o practicarlos. Pues no es que vamos a ver DOS, es solamente esos como 5 comandos. Hace muchos años, cuando el Windows no existía, todos trabajábamos con esto, era nada más. O sea, esto era lo que uno trabajaba, no existía Windows. O sea, no existían los ambientes gráficos. Entonces todo lo manejábamos a este nivel. Profe, de esos comandos que usted nos dijo, así como, ¿cuáles serían los, bueno, todos El son CD, importantes? ¿verdad? El CD para cambiarse de directorio. Ajá. El copy. El dir. Hay uno que es MD, que es hacer directorio, make dir. Y casi que básicamente, bueno, y el asterisco punto algo, que ustedes lo conocen, ¿verdad? El comodín, asterisco punto DMP para copiar todo lo que sea en extensión DMP, básicamente eso es. Ok, gracias. Claro, ese CD, pues tiene sus toques. Por ejemplo, si yo estoy metido, vean por ejemplo esto, yo me voy a meter a CD punto punto, perdón, ese es otro. CD punto punto es para regresarme al anterior, a la ruta anterior. O sea, el CD punto punto me regresa a un nivel. Entonces, en ese caso me regreso a C, a la raíz. Con dir yo veo lo que hay en la raíz.
Le doy dir. En Linux los que lo conocen es ls. Pero aquí no es ls, aquí es dir. Y si quiero limpiar la pantalla es cls. cls de clear. Ok. Pero acuérdense la ruta donde está instalado el Oracle, ¿verdad? Donde quedan los data files oficialmente. Recuerden que esa ruta es cd Oracle XE. En el caso nosotros, de los que tenemos este Oracle. Y ahí nos metíamos a app. Entonces cd app. Y ahí nos metíamos a Oracle. Aquí está Oracle. Le damos cd Oracle. Y ahí le damos Oradata. Entonces le damos cd Oradata. Vean que me voy ingresando con solo cd. Oradata. Y así le hacemos un dir. Y luego le damos cdxe. Y le damos un dir. Y ahí están nuestros DBFs. Esta sería la ruta oficial. Ahora, si yo conozco la ruta, yo le doy toda la ruta y me voy directamente, ¿verdad? Si yo sé cuál es la ruta. Por ejemplo, si yo me quiero ir de viaje a la raíz, recuerden que para irme regresando, yo me regresaba con punto. O sea, para irme para atrás, yo lo hacía con punto. Pero si me quiero salir de un solo tiro, le doy cd // y me manda de una vez a la raíz. ¿Sí? Ahora, pero si quiero ingresar de un solo tiro, le doy la ruta. Yo le digo que quiero ir a cd aquí. Vean que ya entré. Porque ya yo sé la ruta. Si la sé, la doy de una sola vez. Entonces, una cosa es entrar así de un solo tiro y otra cosa es salir de un solo tiro que sería con el // ¿verdad? Porque el punto es para irlo haciendo paso a paso. Para atrás, hasta salirse. No sé si ocupa que alguien que le repita. O sea, esto no tiene por qué saberlo, se lo estoy explicando porque es muy útil saberlo, pero no puedo asumir yo que ustedes lo saben. Así es que si hay algo que quieren que les repite, no lo duden. Profe, ¿podría repetir el paso 4? Es que era que no me está funcionando. Me tiró un error. Profe, cualquier cosa está muteado. Perdón. Le decía que tienes que estar ahí cuando le das CMD, ¿verdad? Aquí, CMD. Tienes que estar ahí. Ahí o ahí o en la raíz. Y ahí le vas a dar el comando que tenemos ahí. Lo copias y lo pegas. Pero sin la C, ¿verdad? Sin esa C que está ahí, nada más el ex de P. Ahí. Ajá. Me dice si te lo hace. ¿Me puedes compartir si gustas? O me dices qué error te da. Ya lo estoy probando, profe. Ajá.
aquí. Al final es empleado, ¿verdad? No empleados. Como se llame la tabla, cuando usted la creó, creo que... No, la tabla se llama ejemplo. Ah, sí, ejemplo, perdón. Ujú. Qué raro, según ahí, el que mandó usted dice empleado. Sí, ese lo hice así porque en ese momento estábamos usando empleado, pero ahí va la tabla que sea, el nombre que sea, que querramos respaldar. Ok, vamos a ver. Me tiró lo de HR. Bueno, el nombre del usuario, se lo pongo. Bueno, voy a compartirlo, pero no Compártelo, por favor. compartirlo por acá. Ujú, ahí estoy viendo. Ujú. Por aquí, vamos a ver dónde está aquí. Ya lo Ajá. puse. Luego que me está tirando inválido el usuario y el password. Y ahorita me lo está pidiendo. El password de su HR es HR01. Vamos a ver. No, fue por Ese pero sí, es el mío. posiblemente. Ese es el mío. Escribe el suyo. Ok. Acá. Vamos a ver, porque ya lo dejé. Ejemplo. Ok. El directorio se llamaba Backup06, ¿recuerda? Cámbiale la contraseña. Fue pucha, así mirando lo puse. ¿Cuál Dale era? dale control C. Ok. Ujú. Y vamos de nuevo. Dale flecha para arriba ahí, flechita para arriba. Ahí. Aquí la contraseña. Y el backup, el directorio no se llama backup. ¿Recuerdas que le pusimos backup 06? Ujú. Sí, es que eso es una muestra y ahí uno tiene que cambiarlo con los nombres que uno use. Exactamente ahí. Perfecto. ¿Le das enter? Sí, y ahora sí. Bueno, esperemos que sí, todavía no podemos cantar victoria, que ahí le dio un error. Ok. Valid operation. Ujú. Este Eso error está bien. de Si qué quiere, son. deje de compartir si gusta para que no revele la clave de System y hágalo con System. System y la clave de System. Cámbiale HR y le pone System. Ok. System y la clave de System. Me avisa. Y tiene que decirle que le respaldó 107 filas y todo el asunto y que terminó exitosamente. Profe, al final, donde dice tables igual hr.ejemplo, ahí pongo system. No, en vez de HR, donde tienes HR slash y la contraseña, al inicio. Al final lo hago igual. Sí, al final déjalo todo igual, solo cambia HR por System y la contraseña de System. Ok, Ujú. vamos a ver. Ok, sí. Sí, ya ahora sí. Sí, yo creo que sí, ya, profe. Al parecer, successfully completed y ya viene la hora. Sí, yo creo que ya, profe. Muchas gracias. Vaya a la carpeta, vaya a la carpeta de respaldo y fíjese que aparezca ahí el DMP. Sí, correcto. Ya está. Ok, Bueno, profe. Muchas gracias. perfecto, gracias, con gusto. Vean, aquí en esta carpeta, él crea el ejemplo. ¿Lo ven? Aquí está ejemplo.
con la fecha de hoy y todo, ¿verdad? Y crea un export que es una bitácora. Y en esa bitácora lo que está es lo que dio, dice que terminó bien, ¿verdad? A eso hay que ponerle mucho ojo porque puede ser que usted crea que el respaldo lo está haciendo y no lo está haciendo. Porque esto usted no lo va a estar haciendo manualmente, esto se hace automáticamente, ¿verdad? Yo lo hacía todos los días a la 1 de la mañana. Entonces, a la 1 de la mañana el respaldo comienza con el reloj del sistema. Al día siguiente yo llego y yo tengo que estar seguro que el respaldo se hizo. Bueno, en aquellos tiempos yo lo revisaba la bitácora, pero ahora simplemente te llega un mensaje al celular diciéndote que el respaldo terminó bien o que terminó mal. Pero usted como DBA tiene que estar atento a esto, porque puede ser que usted le pase un mes o 2 meses o el tiempo que sea y usted cree que está respaldando y no está respaldando nada. Porque puede ser que eso le esté dando error. Una de las razones por las que da error es porque el medio, digamos que ya tiene los permisos y ya tiene todo, pero el medio en el que usted está respaldando ya se le quedó corto. O sea, ya se está respaldando más, mucho más teras o petas o yotas, mucho más de lo que ya el medio le permite. Digamos que si tenés un espacio en la nube, una cosa así. Entonces ahí te va a decir espacio insuficiente. O a veces dice error en el medio, algo así. Failure. Entonces, esto hay que ponerle mucho ojo, ¿verdad? Si yo quiero ponerle nombre a esa bitácora, yo le pongo nombre, yo lo hago así. Log igual mi bitácora, por ejemplo. Mi bitácora. Punto log. Log igual mi bitácora punto log. Entonces, cuando yo lo hago, y aquí ya, como ya tengo un ejemplo, le voy a poner ejemplo 1. Bueno, era con system, bueno. System Manager. Le doy enter. Error. Es que es backup 06 aquí. Backup 06. Y ahí lo está haciendo. Dice que todo está bien. Me voy a la carpeta. Aquí está ejemplo 1 y aquí está mi bitácora. Y mi bitácora dice que en esta fecha, esta hora, tal día, y así, se respaldó y que terminó exitosamente. Te dice a qué horas inició, a qué horas terminó. Ahí te puedes dar cuenta cuánto duró. En el caso mío me duraba 1 hora más o menos. Entonces ya cuando empieza a durar más, ya usted se da cuenta que posiblemente es que hay más espacio, que cada vez hay más, hay más datos, cada vez hay más data. Por eso les digo, este es un tema bastante sigiloso, complicado, crítico, de mucho cuidado. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Lo que me pasó a mí es que mi base de datos era muy estable, es decir, no crecía casi, se mantenía. Prácticamente no crecía, eran los mismos datos de siempre. Y pasaba el año, el siguiente año, el tercer año, y la base de datos se mantenía. Pero yo no respaldaba solo la base de datos, sino que respaldaba mucha otra data del servidor, respaldaba los archivos Excel y respaldaba otros datos. O sea, respaldaba particiones del disco duro del servidor. Y habían usuarios mañosos que, como no les permitíamos tener nada personal en las computadoras, la subían al servidor. Entonces, por ejemplo, un usuario tenía permiso sobre una partición en el servidor para subir sus Exceles. Ahí él subía sus Excel, entonces resulta que estaban subiendo música, videos y un montón de cosas más. Claro, entonces yo empiezo a ver que mi data está creciendo y está creciendo y está creciendo y digo, pero qué raro. Si mi base de datos siempre ha sido muy estable. Hasta que un día reventó el respaldo. ¿Y qué fue? Que me estaban subiendo cochinadas al servidor. El usuario siempre va a buscar un portillo, ¿verdad? Se le cerraban portillos y buscan otro, se le cierra un portillo y buscan otro. Porque en las empresas siempre hay usuarios mañosos.
Hay dos tipos de usuarios que yo conozco, verán. El usuario legal, el usuario que todo lo hace en orden, que siempre trabaja en regla, ¿verdad? Y el usuario que siempre anda buscando cómo hacer algo raro. Siempre están buscando cómo hacer algo raro, ¿verdad? Habían usuarios que, por ejemplo, teníamos prohibido instalar juegos y cuando usted se daba cuenta le instalaban un juego. Yo sé que hay maneras, digamos, de bloquear eso, de no permitirles, pero a veces, pues, por alguna pifia de uno o algo así, ellos podían instalar el juego. A usuarios con cuestiones de pornografía, usuarios con el disco de la máquina lleno de un montón de datos, de cosas totalmente ajenas a la empresa. Entonces todo eso le puede perjudicar a usted si a usted le corresponde respaldar todo, ¿verdad? ¿Por qué no se les permite tener a ellos en el disco duro? Precisamente por lo mismo, porque al tenerlo en el servidor, cuando usted respalda el servidor, ahí respalda todo, respalda la base de datos y respalda los Exceles y respalda todo. Pero si los tienen en el disco duro, ¿cómo va a andar respaldando cada máquina? Y como es prohibido que tengan cosas personales en el disco duro, entonces las suben al servidor. Pero ahí yo me di cuenta que mi respaldo estaba reventando. Entonces, ese es un export, ¿verán? Ahora, la contraparte es el import. Entonces, para hacer el import, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a entrar al SQL con HR, nos vamos a conectar con SQL Plus. SQL Plus y le vamos a decir HR01 y me voy a borrar esa tabla, drop table, ejemplo. Dice que ya la tabla fue borrada. Ya la tabla no existe en HR. Pero yo la voy a revivir con el respaldo. Un auditor va a llegar y le va a decir, así al azar le va a decir, deme el respaldo del 22 de junio. Tráigalo. Ok, restáuremelo. Y usted tiene que hacer la restauración y demostrar que efectivamente había respaldado. ¿Y qué pasa si no había respaldado nada? Entonces ya ahí lo borré. Ahora tengo que revivirla. Entonces me salgo de ahí y le doy el comando, pero le quito el ex y le pongo imp de import. Y mp, así, import. Y todo el resto lo dejo igual. Él tiene que saber que el respaldo está en ejemplo 1.dmp, que la tabla se llama ejemplo. El directorio se llama backup 06. Ajá. Y le damos enter. Dice 107 filas fueron importadas exitosamente a las 3:07 con 14 segundos. Ya lo importó. Lo único que le cambié fue el imp por ex, el ex por imp, perdón. Y el resto se mantiene igual. Y voy a HR. Y le hago un select asterisco a la tabla. Ejemplo. Y ahí está. Esto que estamos haciendo ustedes también lo tienen que hacer con su proyecto. Ustedes tienen que estar en la capacidad de borrarse todo y volverlo a recuperar. Entonces hemos visto cómo yo puedo hacer un export y luego borrarle esa tabla y voy a hacer un import y volverla a recuperar. Digamos que alguien se la borró.
No sé si hay alguna duda, están muy callados, muy calladas. ¿Será que están entendiendo todo súper bien? Sí, todo está claro. Puros dieces. ¿No hay dudas? Muy bien. Ustedes saben que siempre me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, continuamos con el siguiente paso. Ahora, vamos a la presentación, a la página 11 de esa presentación, la que les subí, que se llama respaldos, algo así. Dice semana 6 respaldos. Y en la 11, para efectos de examen y de prácticas, en la 10, a partir de la 10, ahí empieza a explicar del data pum, que sería el DP, el export data pum. Dice que se puede hacer un full export, que se puede hacer de un esquema, que se puede hacer de una tabla, que fue el que hicimos, que se puede hacer de table space, que se puede hacer de todo. Y aquí están los comandos. Solo que, déjenme aclararles, aquí no, pero en otro lado, no es aquí, no he dicho nada. Ahí ustedes ven el export con algunas otras cosillas que a veces no son a veces son importantes, a veces no. Digamos, yo le puedo decir que lo quiero con una encriptación del password, este password que me lo encripte. Le puedo decir que quiero, por acá en algún lado dice que quiero compresión, o sea que quiero que haga una compresión, etcétera. Le puedo dar varias cosas. Por algún lado, no sé si está lo de la bitácora que yo le puse ahí, yo le puedo decir que quiero un log, una bitácora. El que hicimos fue así sencillito. Pero lo que quiero es que noten, por ejemplo, cuando yo digo tables y dice employees, jobs. Entonces ahí estoy haciendo un export de esas dos. Cuando son table space, estoy en el import, en el export. Ay, Dios. Les dije la 11, ¿verdad? Ajá, la 11. Cuando son table spaces, le cambio tables y le pongo table spaces. Y le digo, separados por coma, cuáles table spaces quiero respaldar. Y cuando es un esquema completo, digamos todo HR, le digo esquemas. O sea, quiero respaldar todo HR, no lo quiero hacer tabla por tabla, quiero hacer todo HR. Entonces le pongo esquemas. Y todo el resto es prácticamente igual. Esto del status, no recuerdo exactamente qué era lo que hacía. Voy a averiguarlo. Pero este esquemas es que en vez de la tabla, no voy a hacer la tabla, sino que voy a hacer todo. Por ejemplo, si ustedes en su proyecto lo crearon, como hicimos en el examen, que hicimos un usuario que se llamaba viajes, y en ese viaje sí crearon las tablas y todo. Ok, si yo lo que quiero es respaldar todo viajes, entonces aquí le pongo esquemas, y aquí le pondría viajes, y me respalda todo. Nada más tienen que tener cuidado de cuándo es esquemas, cuándo es table spaces y cuándo es tables. ¿Ya? Y que yo puedo hacer varios, simplemente los separo por coma. Ok, y en la número 12, 13, está el import, que es exactamente igual, pero solo que con import. Ok. En la diapositiva 15 dice cómo crear el directorio, cómo se crea, como lo hicimos ahorita, y cómo darle el permiso.
Ok, eso hasta ahí, digamos. Ahora regresémonos al puro inicio. Bueno, al puro inicio no, a las 6. Hasta ahí con lo que es export y con ese import y con todas las variantes que tiene. Con todas las variantes que hay, ¿verdad? Que se puede hacer esquemas, que se puede hacer... Eso lo vamos a hacer en una práctica, tal vez la próxima semana. En la práctica vamos a hacer con esquemas, con tablespace, con todo, pero es siguiendo exactamente el mismo comando, solo que cambiándole ahí donde dice tables, le ponemos esquemas y así el resto sigue siendo igual. Ahora bien, en la 6, perdón, dice respaldo de usuario. Dice que yo puedo hacer un respaldo offline, respaldo de table spaces offline. Entonces, para eso, lo primero que tienen que hacer es alterar el table space y ponerlo offline. Acuérdense la pregunta esa del examen que decía, muestre los estatus del table spaces. Entonces, es ponerlo en que ese estatus quede offline. En este caso, el table space user. Luego hacen la copia, perdón, de todos los data files. Pero aquí es donde les quería hacer la aclaración. Esta ruta es Unix. Vean que es un CP. Este CP es el copy, pero en Unix, en Linux. Entonces, cuando yo quiero hacer un copy en Linux, lo hago con CP. Y las rutas en Linux son con slash. En cambio, en DOS son al revés, son con el backslash. Por eso esta es una ruta Linux, no le paremos pelota a esto, no lo estamos viendo sobre Linux. Sí les hago una aclaración, ¿verdad? Sí les hago una aclaración. En la calle, como yo le llamo, en la calle, en la vida real, es muy normal que se encuentren Oracle sobre Linux. Es un matrimonio. Si tienen Oracle, casi siempre va a ser con Linux. Depende de la empresa. Si es una empresa muy formal, muy seria, los bancos. Usted llega a un banco, usted va a ver, tienen Unix o Linux, base de datos Oracle. No digo que no tengan SQL Server, MySQL también las tienen. Pero tal vez la principal es Oracle sobre Linux. Y después que hago la copia, que ya se las expliqué cómo se hace la copia. El primer comando es el alter para ponerlo offline. Después es para hacer la copia. Luego es el alter para ponerlo online de nuevo, pues no lo vamos a dejar apagado. Y luego este comando que lo vamos a ver más adelante, qué es lo que hace. El alter system archivelog o archivelog current. Pero eso lo vamos a ver posiblemente la próxima semana. Pero esta es otra forma de hacer respaldos. Esta es otra forma. La que sigue, en la diapositiva 7, la que sigue dice respaldo de usuario, pero dice online. No hay que confundirse, dice online. Es decir, que si yo estoy en un banco, todas las operaciones del banco siguen funcionando y todo, y el backup se está haciendo. Entonces, hay empresas que no se pueden dar el lujo de tener sus operaciones para hacer un respaldo, para apagar todo y voy a poner los tablespace offline porque quiero hacer un respaldo. Pero ciertas empresas no se pueden dar ese lujo, ¿verdad? Y hay otras empresas que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Yo conozco empresas que les da igual casi que todo, ¿no? O sea, empresas que tal vez nunca han tenido mucha automatización y muchas veces llega la automatización y más bien a veces ni la usan. Entonces, pero las empresas que están a derecho y que están bien automatizadas, digámoslo así, y algunas de ellas no se pueden dar el lujo de tener de estar parándose, deteniendo la operación, la base de datos. Por eso les decía que el respaldo se hace en las madrugadas, por ejemplo, yo lo hago un domingo, un sábado, cuando no hay nadie está trabajando, porque también eso te trae abajo el rendimiento. No solo porque te trae abajo el rendimiento, sino también porque en algunos casos hay que bajar la base de datos. Entonces, el tiempo que dura el respaldo, por ejemplo, si dura 1 hora o 2 horas, de que sea entre la 1 y las 3 de la mañana. Y ojalá un fin de semana. Pero yo no voy a hacer eso a plena luz del día entre lunes y viernes. Me echan.
Me echan, pero aquí, si se fijan, el parentesco con el anterior, con el offline, es bastante similar. Lo que cambia es que aquí no los ponemos offline. Aquí utilizamos un comando que se llama begin backup. Hacemos el begin backup, hacemos las copias, porque aquí hay dos copies, porque el señor tiene, el user tiene dos data files, tiene user 01 y user 02. Entonces, como tiene dos, veanlos acá, .dbf, user 01.dbf y user 02.dbf, entonces hay dos copies. Y luego el alter, pero este alter, en el primero, en el de acá era para ponerlo online, este alter es para decirle en backup, para que finalice. Y luego el mismo comando, este que está acá, el alter system archive log current. Entonces tenemos respaldos online, respaldos offline, el con export e import que vimos ahorita. Y el otro respaldo es el siguiente. El otro respaldo es uno que tiene ventajas y desventajas y tiene de todo, bueno, pero también es muy usado. Este respaldo consiste en copiar los data files, copiar los redolog files y copiar los control files, respaldarlos, pero copiados físicamente, como hicimos ahora. Pero para eso tienen que tener la base de datos abajo. No sé si les ha pasado que están copiando algo o quieren copiar algo y les dice que está haciendo, que está usado, que está haciendo en uso, pero que está siendo usado. Que yo no puedo tratar de copiar esos data files si están los usuarios usándolos, porque me va a decir que no puede porque están en uso. Entonces yo necesito bajar la base de datos, decir a los usuarios que se salgan y bajar la base de datos. De nuevo, o sea, yo lo puedo hacer en una madrugada cuando no hay nadie, en buena teoría, excepto los que nos gusta palmarla. Y yo bajo la base de datos. O sea, bajo la base de datos y hago la copia. Pero hay que volverla a subir, ¿verdad? Hay que volverla a subir, si no a las 7 de la mañana cuando todo el mundo entra, empiezan a acordarse del DBA. Entonces, vamos a la línea de comando. Le damos SQL Plus, Rayanolog. Le damos que nos conectemos como sysdba. Y hacemos shutdown immediate. Ya la bajó. Una vez que la bajaron, ya está abajo. Nos salimos y nos vamos a donde están nuestras rutas. ¿Recuerdan la pregunta del examen? La ruta donde están los redolog, los data files, los control files. Y los copiamos. En este caso yo lo hago con Oracle para no travesear la ruta oficial. Y ya sabemos que está en la ruta oficial, pero yo lo hago con la carpeta que hemos estado utilizando. Pues vean como aquí en Oracle están todos los DBFs. TEM01, TEM02, TEM03, TEM05, prueba Marte 01, prueba Marte 02, prueba 01. Ahí están todos los DBFs. Por ejemplo, si yo los quiero copiar todos, que no lo vamos a hacer porque puede ser muy pesado, yo le doy copy, asterisco, pero lo ideal sería hacerlo así.
punto dbf a c2 puntos, por ejemplo, respaldo. Entonces, ella ahí va a tomar todos los dbfs y los va a mandar a la carpeta respaldo. Sí, pero yo no lo quiero hacer con todo, le quito el asterisco y le pongo ejemplo. Por ejemplo, no está acá, sí, está, mira, hay un ejemplo. Sí, aquí está, ya la hemos pasado, creo. Entonces le doy ejemplo. Ejemplo.dmp, ejemplo 1. Punto dbf, perdón. No hay un ejemplo punto dbf, lo que hay es un dmp. Perdón. Prueba 01. En el caso mío, no sé ustedes qué tienen, pero le doy prueba 01 punto dbf y lo mando a respaldo. Creo que esa no es un 0. No, era una O. Entonces, copy, prueba 01.dbf a respaldo. Dice que si quiero sobreescribirlo porque ya existe. Le digo que sí. Entonces, en este momento yo estoy mandando, hagamos de cuentas que hice el asterisco, entonces lo estoy mandando todos hacia una carpeta que se llama respaldo. Entonces, si quiero ir a revisar, me voy a respaldo con cd /respaldo. Ve lo que les decía de las rutas de las rutas de DOS, es un backslash, ¿lo ven? En Linux sería así. ¿Okay? Entonces sería aquí. Y nos vamos para respaldo. Ups. Estamos en respaldo y le hacemos dir para verlo. Y vamos a ver que aquí está el DMP. El DBF, perdón. ¿Lo ven? Prueba 01.dbf con 20 megas. Digamos que yo tengo un disco externo o un almacenamiento en la nube, entonces yo copio todo esto a la nube y ya hago la copia, pero no se olviden de subir la base de datos, porque si no la suben se van a acordar de ustedes. Entonces tenemos que ir a la base de datos y ya hicimos la copia y entonces vamos y la subimos. Y ahí subió. Si yo en vez de copiar moví, lo decís movido, ya y hasta ahí llega la base de datos, ¿verdad? Porque no lo va a encontrar. Entonces, por ejemplo, en Unix es un move, ¿verdad? No recuerdo si era MB, creo que es MB o toda la palabra completa, move, y yo muevo archivos para otro lado. Pero ahí sí sería una torta, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es un copy. Para que me saque una copia, para respaldarla, pero que, no, que sea una copia, que no me los mueva. Si me los mueva, adiós base de datos, ¿verdad? O si les doy un borrado. Una vez llegó un muchacho a hacer un tune-up a la base de datos, lo contraté, que ocupaba que me le hiciera un tune-up, y llegó y se sentó frente al servidor, y no duró mucho, no duró ni 5 minutos cuando llegó pálido. Me dice, me borré la base de datos. Digo, pero ¿cómo así? Y me la borré. Me dice, ¿tienes respaldos? Digo, sí, claro, sí tengo respaldo.
Asustado. Yo sí, Silvio, sí tengo respaldos. Entonces, es que si no se tiene respaldo es un broncón, ¿verdad? Tal vez no lo echen a uno inmediatamente para que corrija la torta, pero después de que la corrige lo echan. No sé cómo estamos. Se vino el receso. Si está claro esto que hemos hecho. Sí. Vale. De momento sí, profe. Ok. Sí, profe. Qué bien, qué dicha. Que me preocupa, eso me parece que tal vez estoy desconectado o algo así. Ya me ha pasado. Está bien, está bien. Entonces sí, me parece bien. Esa es una parte, ¿verdad?, de lo que uno puede hacer para respaldar, para respaldos online, respaldos offline, respaldo físico, se llama ese que vimos ahorita, donde usted copia todo. Ahora, ¿qué ventajas tiene y qué desventajas tiene ese último que hicimos, ese de bajar la base de datos y hacerlo en copy? Bueno, la primera desventaja es que tienes que bajar la base de datos. Pero supongamos que lo haces en tiempo no laboral, ¿verdad? Pero una de las ventajas es que estás copiando todo, o sea, ahí no se queda nada, ahí se va, todo lo estás guardando, todo lo estás copiando. Y una desventaja es que precisamente por eso puede ser muy pesado, ¿verdad? Puede ser muy pesado porque estás copiando todo. Hay varios tipos de respaldos. Hay unos respaldos que se le llaman diferenciales, hay otros que se le llaman incrementales. Hay respaldos que lo que hacen es hacer respaldo únicamente de lo que ha cambiado. O sea, tienen una manera de darse cuenta qué datos han cambiado y lo que copian únicamente lo que ha cambiado, no copian todo, ¿verdad? Entonces, pero este que hicimos, que les enseñé ahorita, de bajar la base de datos y hacer la copia, eso te copia todo y depende de su plataforma, de su negocio, puede ser algo muy grande. Yo, al menos ahorita a mí me dio miedo hacer el asterisco.dbr, pero con esos ejemplillos, ahora imagínense ya en la vida real, con miles de millones de filas de registros en muchas tablas y muchas bases de datos, o sea, es una cosa de locos. ¿Sí? Va a depender de la infraestructura que tenga también. Va a depender si lo está haciendo localmente o si está viajando a través de una red, pues sería lo peor, ¿verdad? Pues que lo esté haciendo remotamente. Pero si lo está haciendo localmente, por eso es que los respaldos en la nube son bastante complicados también, porque si lo está respaldando en la nube, y cómo está el ancho de banda que tiene, y cómo está su internet, para hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, cuando uno contrata servicios en la nube de espacio, por ejemplo, de almacenamiento, el espacio de almacenamiento en la nube no es caro, entre comillas, pero que hay del ancho de banda que necesito. Que muchas veces te dice, sí, pero es baratísimo, sí, barato, pero ¿cuánto ocupo yo de mi internet y mi ancho de banda para poder estar haciendo eso? ¿Verdad? En el año 2014, 2015 estábamos hablando con una empresa televisora acá en Costa Rica y ellos estaban preocupados por eso, porque ellos querían respaldar todos sus noticieros, sus reportajes y todo en la nube y contratando una gran cantidad de espacio, pero ahora sí, pero cuando lo queramos bajar, ¿qué tan rápido va a ser? ¿Verdad? Y esa es la preocupación de mucha gente, o sea, yo lo respaldo en la nube, pero ¿qué tan rápido va a ser cuando tal vez no a la hora de respaldarlo, sino cuando lo tenga que bajar? Bueno,
vamos a ir al receso, porfa, tomémonos 15 minutitos y continuamos. Ujú. Dime. No, yo le quería preguntar que en el momento que pasó asistencia, es que yo llegué un poco tarde, entonces. De lo de la lista, Ajá. la asistencia, lista, después del receso la pasamos. Ah, ok, muchas gracias. Por ahí.